mensaje de Juan. Y cuando viene Jesús, Él hablando con amor, no aceptan su mensaje. Entonces está claro que para aquellos en su época rechazaban la palabra de Juan y también el conocimiento de Jesús. Entonces a uno y otro traía un mensaje muy diferente, de manera que cuando una persona ve que dos están diciendo dos cosas diferentes, prefiere ignorar a ambos porque le es más cómodo estar en su comodidad que aceptar un mensaje u otro, porque tanto el mensaje de Juan como el mensaje de Jesús ponen en inconformidad a los oyentes. Juan exige que nos arrepintamos, que vayamos en una dirección opuesta, por eso dice convertíos, de manera que la conversión es el inicio de la salvación del creyente, del nuevo convertido, ir en una dirección y cuando se convierte, se arrepiente, toma una dirección contraria. Entonces Juan, ese es un mensaje, arrepentidos y convertidos. Entonces mucha gente rechaza ese mensaje. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejar los placeres que hasta ese momento ha tenido y tomar una responsabilidad incómoda. Y Jesús, Él da vuelta a ese mensaje. Él no predica el arrepentimiento, la conversión, sino Él, por donde quiera que va, regala perdón. Entonces son dos contrastes muy diferentes, la vida de Juan y la vida de Jesús. Entonces Jesús, donde quiera que camina, Él va regalando perdón y va presentando un nuevo estilo de vida. Y entonces cuando Él va haciendo eso, también es rechazado. Juan el Bautista es rechazado y Jesús no se queda atrás, lo rechazan los religiosos de su tiempo. Juan llevaba una vida ascética en el desierto, muy duramente disciplinada. Él no se vestía de ropas comunes como la gente, él se vestía de prendas de pieles de animales, de camello. Su dieta era muy rígida, se alimentaba de miel silvestre y de animales silvestres, de manera que él era muy riguroso en su dieta y en su vida personal. Y muy pocos querían vivir como Juan. Sus predicaciones eran predicaciones de fuego, de poder, de azufre, porque él condenaba el pecado. Entonces muchos se rebelaron a ese mensaje. Y por ese mensaje Juan fue apresado y se le cortó la cabeza por haber ofendido a la familia del rey en aquel entonces, que era el rey Herodes, el tetrarca de Israel, de Palestina y también de Asiria. De manera que aquí hay otro contexto histórico de Herodes, de manera que Herodes había tomado la posición como rey en toda Palestina, aunque el rey en su tiempo era César y César estaba en Roma. Entonces el pueblo de Israel estaba en una incomodidad total, de manera que estaba bajo el yugo de Roma, pero les habían impuesto como gobernador primero a un hombre, pero después lo tornaron a rey, de manera que Israel se veía obligado a pagar, podemos decir, doble tributo. Entonces, en aquel tiempo histórico había un hombre llamado Pompeyo que era el encargado del ejército de Roma en toda Palestina, y de manera que oprimían al pueblo de Israel. Por eso Israel no acepta a Jesús como el Mesías. Ese es el contraste histórico. ¿Por qué? Porque ellos querían a un libertador. Y Jesús venía derrochando amor, venía derrochando perdón, presentando un nuevo estilo de vida cuando ellos querían quitarse el yugo de la opresión. Entonces, tanto el mensaje de Juan no lo aceptan. Por eso leemos desde el verso 15 al verso 19 que no aceptan tampoco a Jesús. Dice: los jóvenes son como cuando están en la plaza, tocamos flauta y no bailan, y los endechamos y no se entristecen, de manera que no aceptan ni el mensaje de Juan ni el mensaje de Jesús. Y luego en el verso 20 al 24 habla de tres ciudades: Betsaida, de Corazín, de Tirón y Sido, donde estas ciudades, las que eran las ciudades de Galilea, que es Capernaum, Corazín y Betsaida, son tres ciudades que tuvieron mucha afluencia
principalmente Capernaum, donde estaba la Vía Maris, donde estaba aquel centurión que hablan los evangelios, que les reconstruyó la sinagoga a los judíos. Era el que resguardaba aquella ciudad, porque era una ciudad donde la afluencia económica, cultural de aquel tiempo era una de las cabeceras principales de Israel, de manera que ahí estaba la Vía Maris, que era el lugar donde se recaudaban los impuestos de toda esa región de Galilea, de manera que ahí estaban 100 soldados a cargo de aquel centurión que resguardaba la Vía Maris en la entrada de Capernaum. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque todo tiene que ver con el contexto del yugo, de la opresión. En esa ciudad se recaudaban los impuestos. Y en esas ciudades principales, Corazín, Betsaida y Capernaum, eran la mayor afluencia económica de su tiempo, y fue donde específicamente la Escritura nos dice que ahí se hicieron los mayores milagros por Jesús. Y si ahí se hicieron los mayores milagros de Jesús, pero dice el contexto que no creían en Él. Y fue el lugar donde más milagros nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero por el contexto histórico, entonces los israelitas no creían en Jesús, porque ellos esperaban a un Mesías con una espada bien afilada en mano y en un gran caballo y con un gran ejército para liberarlos del yugo opresor de aquel hombre Pompeo, que era el encargado del ejército romano. Entonces hay un contexto para poder entender el yugo. Y el yugo, sabemos que en la Escritura del Antiguo Testamento hay 3 yugos que nos habla la Biblia. Moisés nos habla de un yugo, dice: no os ponéis yugo desigual. Que no se casara, obviamente como Dios les ordenó, un judío con un pagano. Entonces también hablan en el Torá, nos habla de no enyugáis un buey con un asno. Entonces es un yugo también desigual, de manera que un asno no tira o no jala igual que un buey. Y sabemos el contexto del asno, que lo que come y su hocico, su boca huele muy mal, de manera que cuando se le arrima mucho al buey, el buey huele, su aliento desvía su camino y echa a perder la era con su arado que va tirado por el yugo con el otro animal. Entonces ahí hablamos de 2 yugos: el yugo para animales, el yugo desigual, que es el casarse con una persona. Pero hay otro yugo que Dios les habla al pueblo de Israel, que recibirían por su desobediencia. Entonces, si vamos a ese contexto histórico, vemos que Dios manda a su profeta Jeremías y va con un yugo que se labró y se lo pone en su cuello y va por las plazas predicando el mensaje, la palabra que Dios le dio para que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. Pero el pueblo de Israel no acepta el mensaje de Jeremías, y uno de los sacerdotes principales en aquel tiempo del templo dice que cuando él va por la calle, por la plaza, él lo detiene y le quita el yugo de madera y lo azota en la tierra y quebra aquel yugo. Y entonces Jeremías, medio avergonzado, se va desilusionado del mensaje que no aceptó el pueblo, y que además le quitaron el yugo de madera y lo quebraron, y él se va triste. Pero Dios le da una palabra en el camino, dice: regrésate, vuelve, y así dile a mi pueblo, como desechaste ese yugo de madera, le cambia el yugo, y dice: tu yugo será un yugo de hierro, porque saldrás de tu tierra con yugo de hierro. Y literalmente, hermanos, el pueblo de Israel rechazó el yugo de madera que Dios les había mandado en un principio por su rebeldía, por su idolatría, por su desobediencia. Pero ahora, cuando quebran ese yugo, Dios les da un yugo de hierro. Y literalmente el pueblo de Israel, cuando salió subyugado a Babilonia, iban engrilletados con hierro. Entonces, ese es el contexto histórico del yugo. Por eso Jesús, cuando llegamos al verso 25, empieza a hablar que él alaba al Padre.
Y dice, hay un juego de palabras que muchos no entienden, pero es la coinonía o la relación de padre e hijo. Dice que nadie se conoce como el padre al hijo y el hijo al padre. Y es verdad, pero dice, a los niños, a los pequeños les revelaste porque te plació. Entonces él empieza a hablar que lo que él está hablando del padre, algunos pequeños ya aceptaron su mensaje, pero aquellos que son adultos, los religiosos de su tiempo, aquellos que se hacen hombres de conocimiento de la palabra, de la ley, de la religión, no lo aceptan. Y dice, se lo revelaste a los pequeños, aquellos que son como niños. Entonces, aquellos que hemos creído como niños en el mensaje de Jesús, es a los que la palabra se les ha revelado. Pero si seguimos tomando el contexto ahora del capítulo 12, para entender un poquito más de esta palabra, vemos que Jesús come espigas con sus discípulos en el día de reposo. Entonces ese es otro asunto, de manera que por el cual no creía ni Corazín, ni Betsaida, ni Capernaum, los religiosos de su tiempo, en Jesús. ¿Por qué? Porque él, su vida, la observaban como que era en contra de la ley, de manera que lo condenaban porque decía, tú haces que tus discípulos no guarden la ley, como que los alentaba. Pero Jesús nunca los alentó a no guardar la ley, sino él siempre quería dar un mensaje a sus discípulos y a aquellos también que los observaban. Entonces por eso es que Corazín, Betsaida y Capernaum reciben una maldición por parte del Señor, porque dicen, si en aquel tiempo Sodoma y Gomorra habían observado los milagros que yo he hecho en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido, pero vosotros no lo habéis hecho. Por eso hay una maldición que dice, mejor hubieras haber sido no conocido, porque mejor ahora es atarse al cuello la piedra del molino y lanzarse al fondo del mar. Entonces, y vemos que todo eso entra en el contexto de Capernaum. En Capernaum están los molinos donde se molían las aceitunas, donde se sacaba el aceite tan preciado en aquel tiempo, porque nadie tenía un molino en casa, eran súper caros, así de que todas las provincias alrededor iban a Capernaum a moler sus aceitunas, donde estaban también ahí las prensas, los Getsemaní, para sacar ese líquido tan preciado, y ahí estaban los recaudadores de impuestos. Ese es el contexto del yugo de opresión, de manera que los que no aceptaban el mensaje de Jesús, aquellos que supuestamente observaban la ley, criticaban a Jesús y no creían su mensaje, de manera que para muchos Juan era un fanático religioso y Jesús parecía casi un libertino, de manera que Jesús se juntaba con los pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con glotones, con bebedores, y eso según la ley en el Torá había una sola cosa para ellos. ¿Y sabe cuál era esa cosa? La muerte. Porque aquel joven hijo borracho, glotón, que traía vergüenza a su padre y a su madre, tenía que ser sacado a las afueras de la aldea, de la ciudad, y ser muerto a pedradas. Y también Juan, como era un lunático fanático religioso, decían que demonio tenía. Así de que si decían que demonio tenía, lo tenían que culpar de hechicero, de agorero, de adivino, de encantador, de hacedor de magia, y también impulsado por demonios, y también merecía, según el Torá, la muerte. Y a Jesús lo culpan de la misma manera, de manera que dicen, este nombre de Belcebú echa fuera demonios. Entonces tanto Juan el Bautista como Jesús nuestro Señor estaban casi condenados a muerte, según la vista de los religiosos, según los guardadores de la ley. Por eso es que en este contexto no aceptan el mensaje de Juan, no aceptan el mensaje de Jesús, porque era más fácil ignorarlos que obedecerlos. ¿Por qué? Porque Juan demandaba mucho. Y hoy difícilmente, déjenme decirle, hermanos, que alguien querría vivir como Juan.
Porque el pastor contemporáneo, el pastor posmoderno, el ministro que ha pasado la época moderna, la posmodernidad y ahora el siglo XXI, no quiere vivir una vida ascética jamás. ¿Por qué? Porque hoy el ministro o el cristiano le gustan los lujos, le gusta vivir bien. Queremos autos del año, queremos ropa fina, zapatos de marca. Entonces no encajamos en el contexto de Juan y no nos gusta su mensaje. Nadie quiere llevar una vida ascética, una vida rigurosa en cuanto a su forma de vestir, su forma de comer y mucho menos su forma de actuar. Entonces nos parece muy pesado el mensaje de Juan, por eso es más fácil oírlo e ignorarlo. Y en cambio a Jesús pues nos gusta escucharlo porque es un mensaje más suave, más dulce, porque Él perdona a todo mundo. Él a nadie condenó en todos los evangelios. Si seguimos a Jesús desde que Él nace, empieza su ministerio y es crucificado, a nadie condenó. Es más, a los ladrones que estaban allá a un lado, a uno le otorgó el perdón y la vida eterna. Y aún a los que le causaron daño, que lo flagelaron, que lo crucificaron, dijo: Padre, no saben lo que hacen, perdónalos. Es más fácil oír el mensaje de Jesús, es más dulce, es más suave, pero también el estilo de vida que quiere que llevemos nosotros es lo que a veces no nos gusta, porque Él nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces nos gusta la voz de Jesús, nos gusta su mensaje, nos gusta que no nos condene, que nos perdone, que nos regale su perdón y que nos hable dulcemente, pero no nos gusta su estilo de vida. Entonces rechazamos a Juan y rechazamos a Jesús, porque es más fácil seguir con nuestra comodidad, seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Y hay todo un contexto para este mensaje de Jesús, del verso 25 al verso 30, es como una fracción de la historia de la salvación para Israel. Si usted puede leerlo detenidamente, es como en pequeño todo el mensaje de la salvación en 5 versículos de la Biblia, porque nos habla de todo, de realmente lo que Jesús quería para Israel y para el mundo entero: regalarnos su salvación y quitarnos del yugo del pecado, de la esclavitud, de servidumbre, porque en el Nuevo Testamento nos habla del yugo del pecado. Entonces la gente, cuando escucha el mensaje de Jesús y cuando les dice que Él quiere imponerles un nuevo yugo, la gente no quiere oír de yugos. La gente tiene suficiente con un doble yugo del Imperio Romano y aún otro yugo por la ley, la demandante ley, de manera que los religiosos de aquel tiempo, dice la Escritura, que imponían cargas al pueblo y que ellos no eran capaces ni con un solo dedo mover algo. De manera que en ese contexto, entonces la gente de Israel, el pueblo, estaba cargado por las exigencias de la ley, y según el Nuevo Testamento dice que era imposible cumplir con la ley. Así es de que ni ellos mismos eran capaces de cumplirlo, mucho menos el pueblo, de manera que el pueblo estaba cargado por las imposiciones de los religiosos de su tiempo, por el doble yugo del Imperio Romano. Y todavía Jesús viene y les dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La gente podía haberle dicho: pero ¿qué nos vas a decir tú, muchacho? Porque recuerden, Jesús tenía 30 y hasta 33 años llegó su vida. Entonces Él era un joven para los ancianos, para la gente adulta de su tiempo. Podían decirle: pero ¿qué nos vas a decir tú, muchacho? Si tú eres un párvulo, eres un joven.
¿Qué nos vas a decir tú de trabajados y cargados si tú nunca has labrado la tierra, si tú no has estado muchos años bajo el yugo de la ley, que se nos ha vuelto tan pesado las exigencias y no la podemos cumplir? Lo que queremos es un libertador. Entonces por eso rechazan a Jesús, por eso no aceptan su mensaje. Jesús en Mateo 5:41 habla de que cuando alguien te obligue a llevar la carga, una milla, Él les dice, no la lleves una milla, sino llévala 2. Y esta palabra, cuando dice, cuando alguien te obligue, viene de una palabra de las que llevo en la serie, palabras que transforman, la palabra griega agareuein, que significa obligar. Es la palabra de un país ocupado. Un país ocupado es aquel que lo ha ocupado otro país, que lo ha subyugado, que lo ha conquistado. De manera que esa palabra obligar tiene toda una trascendencia histórica. Jesús habla de que no lleves solamente la carga una milla, sino que la lleves dos veces. Y esa palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una, cuando Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Cristo. Aparecen 2 referencias de eso. Y una cuando Jesús dice de llevar la milla extra. Entonces, proviene esta palabra de un sustantivo persa que significa ágaros, que es correo. Y llegó a ser naturalizada en griegos en el sentido de la palabra estafete o estafeta en nuestro tiempo, que en inglés se utiliza como correo militar o mensajero expreso. Entonces, la palabra agareión, los persas lo utilizaban para el correo, y agareuein viene a significar reclutamiento forzoso de alguien para un servicio. O sea, que forzar a alguien para que haga algo aunque le guste o no. De manera que Jesús les está diciendo, si alguien te obliga a llevar esa milla, su carga, llévala 2 veces. ¿Por qué? Porque miren, esa palabra viene de correo. El rey Ciro o emperador de Persia, en su tiempo de gloria, utilizaba el correo militar. Por eso extendió su imperio. Y de manera que él calculó herméticamente cuánto tardaba o podía correr un jinete en su caballo y descansar para darle la estafeta o la antorcha, como lo usan también, el fuego para llevarlo a otro lugar. De manera que uno de sus jinetes podía cabalgar todo un día y llegar a un lugar, y ahí lo esperaba otro hombre a caballo con víveres para el camino, y agarrar ese correo y seguir corriendo. Y así calculó los puntos de esos estafetas, de esos agareín, para que llevaran su correo express. De manera que en el tiempo fue cambiando la palabra, y ya no era el correo, sino obligación, o obligar a alguien que está bajo el yugo de tu conquista a hacer algo, a cargar algo que tú no quieres llevar. De manera que Jesús demanda, si alguien te pide llevar su carga 1 milla, tú llévala 2 millas. ¿Por qué? Porque dice, hazlo de buena gana y sin murmurar, con buen semblante, y date prisa. ¿Por qué? Porque aquel que lo hacía de mala gana y no se daba prisa o murmuraba, podía ser azotado. Entonces, esa era una opresión sobre el pueblo de Israel, de manera que un país ocupado, si Roma había conquistado Israel, los soldados romanos obligaban a cualquier ciudadano israelita a llevar su carga. Y fueron abusando de su contexto, porque la ley obligaba a que si el imperio requería de tu caballo, de tu trabajo, que fueras a llevar el correo un día, tú lo tenías que hacer, o proveerle víveres a aquel jinete, tú lo tenías que hacer. La ley te obligaba, de manera que eso fue cambiando de carácter, y al tiempo de Jesús el imperio romano abusaba de esa ley que les había dado el César. De manera que ya no era para llevar una carga real de un correo del ejército, sino simplemente para avergonzarlos, para
lastimar su idiosincrasia, su honor, de manera que era algo para denigrarlos, de que estás bajo mi dominio. Entonces ya había perdido el sentido de que era obligarte a servirle al imperio, ya sea con un caballo, o seas tú como jinete, o con víveres, o llevar una carga, esa milla, sino lo hacían para denigrarlos como personas, como pueblo, y eso le molestaba a Israel. Por eso quería quitarse el yugo opresor de los romanos. Por eso, en ese contexto, Jesús les dice: si te están obligando a llevar esa carga, aunque sea detestable y humillante para ti, y aunque no tienes por qué, aunque eso lesione tus derechos, hoy están de moda los derechos, todo el mundo que exige derechos, pero Jesús dice: si eres tratado como víctima, indefenso, en un país tan ocupado, no te resientas, no te resistas, haz como te he dicho, incluso más. Así de que no se queje, hermano, hermana, si estamos en un país bajo sus leyes, bajo su dominio, no se resista y haga lo que tiene que hacer, y hágalo doble y de buena gana, no se tarde, no se dilate, y hágalo con buen semblante, que eso es lo que haría Jesús. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque ese era el carácter de Cristo. Y nosotros queremos ignorar ese nuevo estilo de vida. Si no, es que tengo derecho. Jesús dice: hazlo de buena gana, no te dilates y con buen semblante, y no murmures ni reniegues, porque puedes ser azotado. En ese contexto está el pueblo de Israel. Jesús les dice: venid a mí, esos que están cansados. Yo sé que todo este tiempo, hermano y hermana, tú te has sentido cansado. Después de toda esta cuarentena que estamos aparentemente terminando, pero yo todavía no veo cómo, porque los contagios, según dicen, siguen brotando. Te has sentido cansado, te has sentido cargado, afligido por toda esta situación. El yugo que estamos cargando es un yugo que pesa, que lastima. Sabemos que el yugo es para unir dos cosas, dos animales, dos personas en matrimonio, dos personas en común acuerdo, dos personas para el ministerio en la obra del Señor. Cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y aprender de Él, es como si nos estuviera dando el mejor equipo, el mejor entrenamiento para nuestra vida. El yugo que conecta a dos bueyes es para que trabajen en equipo. Cuando Jesús nos invita a llevar ese yugo y a descansar en Él, no es un descanso como muchos quisieran, hermano. Dicen: no, ¿qué está haciendo, hermano? Venga, vamos a servir al Señor. Yo ahorita estoy descansando en el Señor. El descanso que Jesús ofrece no es un descanso que vas a estar en pasividad, que vas a estar ahí haciendo nada hasta que se te dé la gana, hermano, hermana. Es un descanso para refrescarte, para retomar fuerzas nuevas y seguir trabajando, seguir llevando la milla extra, hermanos. Pero hoy el pueblo de Dios dice: no, ahorita estoy en mi reposo, ahorita estoy descansando en el Señor. Jesús no quiere una inactividad pasiva, sino que te des un refrescamiento para prepararte para el trabajo que te espera. No te dilates. Hazlo de buena manera, de buena gana, con buen semblante. Un descanso que te refresca, un descanso que te reanima. Jesús nos invita a que no te sientes simplemente en una silla y estés ahí toda tu vida, porque ser discípulo tiene una responsabilidad y propósito. Porque muchos mirarán el reloj y dirán: hoy saldré temprano. No, Jesús lo que ofrece es: descansa, revitalízate, recibe nueva energía, nuevas fuerzas, porque tú tienes una misión y un propósito.
El yugo de Jesús, hay una, de acuerdo al teólogo Berkeley, hay una leyenda de que en Nazaret, en el taller de José, había un hombre que hacía los mejores yugos de Israel. Y ese era Jesús. Tal vez hoy estés tú sintiendo muy pesado tu yugo. Tal vez el yugo que te unió a tu mujer, a tu esposo. Tal vez estás sintiendo muy duro el yugo de opresión en tu trabajo, en el trabajo que te enyugaste y estás ahí, en tu empresa, en tu compañía o en tu fábrica o cualquier trabajo donde tú estás laborando. Tal vez ese yugo se te ha vuelto tan pesado como oprimiéndote, lastimándote. Pero la verdad es que el yugo son diseñados conforme a la medida de cada animal. Y no es que te estoy diciendo que eres un animal. En la antigüedad el buey era llevado al taller del carpintero, donde el carpintero tomaba las medidas del animal y le empezaba a labrar el yugo, y al tiempo que ya más o menos lo tenía terminando, hacían de vuelta a traer el buey y nuevamente le retomaban las medidas que encajara, que embonara perfectamente el yugo en el cuello del buey. Y si estaba perfecto, entonces ya lo terminaba de alisar, y si no, nuevamente le hacía esa cavidad, esa hendidura para el cuello del yugo, para el buey. Entonces, por eso esta leyenda que Jesús hacía los mejores yugos en Israel, en la ciudad de Nazaret. Tal vez tú que sirves en una iglesia has sentido que el yugo que te han puesto en tu congregación es un yugo difícil de llevar. Y al primer tiempo tú lo llevabas con gozo, con alegría, pero hoy se te ha vuelto una carga. Tal vez fue un yugo impuesto, que no es un yugo hecho a tu medida. Pero el yugo que Jesús ofrece es un yugo que embona perfectamente en nosotros. Jesús nos conoce a la perfección. Él ha diseñado un yugo para ti, un yugo para mí, que no te lastimará, que no te hará llagas en tu cuello, porque Él lo ha hecho a tu medida. Y es verdad que tienes que trabajar, tenemos que trabajar, porque Él no quiere un descanso en una eterna pasividad, sino Él quiere que te refresques, que te renueves y que sigas trabajando en su obra, porque el yugo que Jesús ha diseñado para tu vida embona perfectamente en tu vida, y ese yugo no te cansa, no te fastidia, no te lastima, porque ha sido diseñado simplemente para ti. Pero muchas veces nos imponen yugos que no son nuestros, porque eso también se hacía en la antigüedad, aún en nuestra cultura. Los bueyes se morían y el yugo quedaba ahí porque era de buena madera, buen corazón de madera, y nuestros padres lo heredaban de sus padres y sus padres de sus abuelos, de manera que ese yugo lo transmitían de generación en generación. Y cuando llegaba a tus manos y tú tenías un buey más flaco, más chaparro, y ese yugo no embonaba perfectamente en ese buey, y lo que hacías tú simplemente es cargar ese buey, oprimirlo con ese yugo que no fue hecho a su medida. Y en la iglesia, hermanos, es igual. Muchas veces nosotros los pastores, nosotros los ministros, imponemos yugos a los que sirven dentro de la iglesia, yugos que no están hechos a su medida, y al último se vuelven una opresión y una carga. Así como el pueblo de Israel estaba en ese tiempo, ellos conocían el contexto del yugo y por eso no aceptan lo que Jesús les está diciendo. Nosotros no queremos otro yugo, nosotros queremos libertad. Ya no queremos ser oprimidos, lastimados por estos opresores. Y tal vez tú en algún momento tomaste un yugo de una carga en tu iglesia y hoy te está lastimando, porque muchas veces los pastores queremos que seas igual que fulano, igual que fulana. No es que el hermano hace esto y tú también deberías de hacer igual. Tu yugo tiene que ser a tu medida, un yugo que no te lastima, un yugo que no te pesa, porque el yugo de Jesús es ligera.
es ligero, es un yugo fácil y aligera nuestra carga. No es un yugo que nos va a pesar, que nos va a lastimar y nos va a cargar, porque su yugo es fácil. Pero si tú como líder, como servidor de la obra del Señor, estás pensando, sintiendo que es tan pesado, es que ese yugo no fue diseñado para ti y deberías pensar en cambiarlo y tomar el yugo que Jesús ha diseñado a tu medida. Muchas veces queremos ponernos el saco de alguien, pero no es un saco hecho a nuestra medida. De manera que la gente aún en la iglesia quiere imponerte yugo. Dice, no, es que el hijo del pastor tiene que ser así, que el esposo del pastor, que el hermano, que el primo, quieren que todo el mundo se ponga un yugo que no tiene que llevar. No, es que tú tienes que predicar como fulano, tienes que orar como mengana, no tienes que tomar otro yugo que no fue diseñado para ti. Porque cada buey se le fue diseñado un yugo hecho a su medida para que pueda labrar bien la tierra. Y si tú quieres ser efectivo en tu ministerio, ahí donde tú estás congregándote, tienes que tomar ese yugo que Jesús ha diseñado para tu vida. Porque ese yugo no te lastimará, no te cansará. Tal vez tú digas, pero yo no tengo ningún yugo. Pero yo puedo decirte que tal vez tú hoy en nuestro contexto te sientes cansado y tienes cargas sobre tus hombros. Aunque no estemos observando la ley judía como en aquel tiempo los judíos, tenemos y sentimos cargas por muchas cosas. Tal vez hoy sientes cargas por tus ocupaciones, por tu ministerio, por el trabajo, por tu matrimonio, por problemas económicos, por salud, por tu familia, por tu seguridad, por decisiones difíciles que estás tomando en esta hora, porque te critican, porque se te oponen, porque te sientes solo, porque estás envejeciendo, por muchas miles de cosas más, hermanos. Tal vez hoy te sientes cansado, hoy te sientes cargado, pero la invitación de Jesús es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La invitación de Jesús sigue estando hoy abierta a nuestra vida. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Quiero terminar con una anécdota de un niño de escasos 8 años, de esos niños que andan por la calle sin nada en los pies, y aún teniendo otro hermano más pequeño, como de 3 años, lo lleva cargado en sus hombros. Y hay un señor adulto que lo ve por la calle y le dice a aquel niño: oye, niño, suelta esa carga, porque esa carga es muy pesada para ti. Y con una cara y una sonrisa en el rostro, aquel pequeñito de 8 años voltea a ese hombre y le dice: Señor, esto no es una carga, es mi hermanito. Tal vez por este tiempo te has cargado de estrés. Estás preocupado, tú, ministro, ministra, siervo, sierva del Señor, líder, que sirves en una iglesia. Tal vez estás cargado por muchas cosas. Pero si tú tienes el yugo de Jesús, el yugo de Cristo, ese yugo fue diseñado a tu medida. No te creará estorbo, no te dañará, no te lastimará, y tampoco hará una carga muy pesada para ti. Pero si hoy te has sentido cargado y has querido cargar un yugo que no fue diseñado para ti, suéltalo. Aún los bueyes se les diseñaba a su medida a cada yugo, para labrar y trabajar mejor la tierra. Si tú quieres hacer buena obra para el Señor, deja ese yugo que te han puesto
obligadamente. Deja ese yugo que te causa opresión y toma ese yugo que el maestro, en el mejor taller de Nazaret, Él lo diseñó para ti. Y podrás contestar como este pequeño: esto no es un yugo, es mi hermanito. Porque cuando tienes el yugo de Jesús, ninguna carga te causará daño, sino la llevarás con gozo, con alegría en tu corazón. Y si vivimos en un país tan ocupado como es Estados Unidos, y muchas veces las exigencias nos obligan a tantas cosas, no critiques, no murmures, no te demores, apresúrate a hacerlo, pero siempre con un buen ánimo, con un buen semblante, y date prisa, porque eso es lo que haría Jesús. Eso es lo que Él nos demanda hacer. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y verás que mi yugo es fácil y ligera es tu carga. El yugo de Jesús nunca se volverá una carga para tu vida. Pero si alguien ha impuesto cargas pesadas sobre ti, que no es un yugo a tu medida, suéltalo y dile en esta hora: Jesús, yo quiero tomar tu yugo, porque mi yugo te une a ti, y contigo mis cargas serán ligeras. Todo cansancio se va ahora en el nombre de Jesús. Todo aquello que te había sentido oprimido, cansado, abatido, hoy descansas en el Señor, porque Él nos ayuda. Estamos enyugados con Él y Él aligera nuestra carga y nos hace servirle con alegría, con gozo, y nunca sentiremos que será algo opresivo sobre nosotros, algo tan pesado y cargado, porque su yugo es tan fácil de llevar que aligera nuestra carga. Que el Señor te bendiga en esta hora, y toma el yugo de Jesús y descansa en Él. Que Dios te bendiga.